y me gustaría saber su opinión de esta pregunta que es a manera de una encuesta. ¿Dejaremos de sufrir algún día? ¿Qué diría usted? ¿Sí, no o tal vez? Con todo lo que nos pasa en nuestros días, es imposible dejar de sufrir. Es más, pienso que estamos pagando todo lo mal que nos hemos comportado en nuestras vidas. Es decir, según su opinión, ¿todo el sufrimiento que hoy nos sucede sería un castigo de Dios? Creo que no hay nada que me diga lo contrario. Muchas gracias por su respuesta tan sincera. Y me gustaría compartir un texto de la Biblia que nos ayudaría a entender si Dios es el responsable del sufrimiento en nuestros días. El texto que quiero leerle es la carta de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 13. ¿Podría usted leerlo? Que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. Muchas gracias. Por lo leído en este texto bíblico, ¿diría usted que es Dios el responsable de nuestros sufrimientos? Me llamó mucho la atención este texto bíblico, porque con claridad dice que Dios no prueba con cosas malas a nadie. Muy bien, usted lo entendió con mucha facilidad. Y es que posiblemente usted ha escuchado que Dios es muy amoroso con todos nosotros. ¿Sería lógico pensar en un Dios de amor que constantemente nos esté castigando? Por supuesto que no. Por lo tanto, ¿ve lo valioso que es leer la Biblia para entender algunas cosas que podríamos estar pensando de manera equivocada y hasta echarle la culpa a Dios de cosas que Él no tiene responsabilidad? Sí, es cierto, porque solo con un versículo bíblico me doy cuenta que es muy necesario leer la Biblia para comprenderla. Por esa razón, quiero proponerle una pregunta que dejemos pendiente para una próxima conversación de aquí a un par de días. Ya que hemos visto que Dios no es el responsable de nuestro sufrimiento, preguntémonos, entonces, ¿por qué sufrimos? Sí, me parece muy interesante esa pregunta. Me alegra saber que las cosas están muy bien en su familia. Sin duda, eso es algo que como madres de familia nos hace sentir un poco tranquilas. Y qué bueno que me pudo avisar que tenía unos minutos libres para poder continuar con nuestra conversación que dejamos pendiente hace un par de días atrás. Sí, y es que también me dejó pensando lo que hablamos hace unos días y quería continuar hablando sobre ese tema. Sí, fue bueno saber que Dios no es el responsable de nuestro sufrimiento en estos días y que Él no prueba con nada malo a nadie. Sin embargo, también nos interesaba saber sobre por qué sufrimos. Si Dios no es el responsable de estas cosas, y para esta ocasión vamos a utilizar el texto de la primera carta de Juan, el capítulo 5 y el versículo 19. Y mientras lo vamos leyendo, queremos descubrir al responsable de todo lo malo que sucede en el mundo y a cada uno de nosotros. Tenga la bondad de leer el texto bíblico. Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Muchas gracias. Al haber leído este texto, ¿pudo descubrir el responsable del sufrimiento por el que pasamos todos los seres humanos? Es interesante descubrir que se pone como responsable al maligno. Por lo tanto, esto da a entender que al que conocemos como el diablo sería el causante de toda la maldad que existe hoy día. ¿Es así como estoy pensando? Usted está en lo correcto. ¿Ve usted la relación con la maldad y el sufrimiento que nos aquejan de manera colectiva e individual?
Con este texto bíblico se van aclarando muchas cosas y por supuesto que encajan muy bien con este personaje que se ha hablado y con todo lo que nos sucede alrededor. Pero ahí me surge la pregunta, si se dice que Dios es más fuerte que cualquier otro ser vivo, ¿por qué no lo destruye de una vez y nos permite ser felices? Su pregunta es excelente. ¿Y qué tal si lo dejamos pendiente para una próxima conversación y así analizamos qué siente Dios al vernos sufrir tanto, pudiendo Él corregir la situación? Me parece bien, aunque me deja con esa duda. No se preocupe, muy pronto vamos a descubrir la respuesta. Y señora María, me gustaría aprovechar la ocasión para invitarle a una de nuestras reuniones este fin de semana. Usted me había dicho que familiares suyos le habían invitado en alguna ocasión, pero no había podido ir. Así es, y además no sabría lo que me espera en ese lugar, por eso es que también me he retraído de aceptar esas invitaciones. La entiendo, pero quiero mostrarle un video muy breve que muestra cómo son nuestras reuniones. Eso le ayudará a tener una buena idea de lo que sucede en ellas. ¿Qué tal le pareció el video sobre nuestras reuniones? Bastante interesante y muy bien explicado. Así es. Y allí tratamos algunos temas breves que también se basan en la Biblia y nos ayudan a aclarar otras interrogantes que tenemos en nuestras vidas. Muchas gracias por su buena lectura de esta lección. Ahora, recordando el tema de la lección 11, decía cómo sacarle el máximo provecho a la Biblia. Y revisando el párrafo de introducción, ¿cuál parece ser el reto que tenemos si queremos aprovechar nuestra lectura de la Biblia? Una situación que creo que la mayoría nos enfrentamos es a sacar el tiempo para leerla. Por otro lado, otra cosa que menciona este párrafo es ¿por dónde empezar? Y más cuando no se ha tenido la costumbre de leer. Para mí, eso es un verdadero reto. Y creo que para la mayoría de nosotros también. Y por supuesto, para empezar un proyecto tenemos que ver el beneficio que obtendremos de ponerlo en práctica. Y así vamos a pensar en el caso de la Biblia. Por lo tanto, veamos la primera pregunta que aparece en esta lección. La pregunta es, ¿por qué es bueno que leamos la Biblia diariamente? Un beneficio que se menciona aquí es que seríamos felices y por supuesto nuestra vida tendría verdadero sentido, tendría éxito. Muy bien. Y vamos a resaltar este punto que usted acaba de mencionar, leyendo el texto del Salmo 1, versículos 1 al 3. Tenga la bondad de leerlo. Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová. Día y noche lee su ley y medita en ella. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que él haga tendrá éxito. Muchas gracias. Por lo que hemos leído, ¿cómo llega a comparar la Biblia a una persona que hace el esfuerzo por leer la palabra de Dios? Aquí lo está comparando como un árbol que está al lado de una corriente de agua. Y señora María, ¿cuál sería la apariencia de ese árbol que está al lado del agua? Como bien lo dice aquí el texto, sus hojas no se marchitan, produciría fruto. Es decir, siempre estarán verdes, será un árbol muy grande, muy sano. Así es, eso se refleja en nuestra manera de enfrentar a ver las cosas y de tener una esperanza firme sobre el futuro. Por lo tanto, ¿cree usted que valga la pena el esforzarnos para leer la Biblia a diario? Viéndolo de esa manera, claro que vale la pena esforzarnos por leer la Biblia. Muy bien. Veamos la pregunta número 2.
¿Qué le ayudará a sacarle provecho a la lectura de la Biblia? Nos sugiere que no solamente debemos leer, sino también detenernos a pensar lo que estamos leyendo. Y entre esas cosas está el conocer mejor a Jehová, buscar la manera de poner en práctica lo que leemos y compartirla con otros para que también les sea de ayuda. Excelente su respuesta. Ahora, veamos esta pregunta que también es muy importante. ¿De dónde puede sacar tiempo para leer la Biblia? Este párrafo da algunas sugerencias, como establecer un momento específico en el día para hacerlo. Puede ser temprano por la mañana, cuando se tiene un momento de descanso o hasta antes de dormir. Muy bien. Es más, si usted ve la fotografía donde inicia nuestra lección 11, ¿se fija en qué momento está aprovechando esta ama de casa para leer la Biblia? Lo está haciendo mientras ha puesto a secar su ropa después de haberla lavado. Así es. Todo es cuestión de sabernos organizar. Y para usted, señora María, ¿cuál sería un buen momento para leer la Biblia? Mientras leía esta lección 11, pensaba que un buen momento sería mientras los niños están en la escuela. Ahí hay un poco más de tranquilidad. ¡Qué bueno! La felicito que haya estado pensando en esto. Pero vamos a ver otros puntos prácticos y beneficiosos para sacar el máximo provecho de la Biblia.